Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con la historia de los judíos sefardíes en el continente americano y siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, creo que hoy vamos a hablar de un episodio importantísimo que es el sitio Arrecife y las consecuencias que esto tuvo para los judíos holandeses que estaban allí y que luego tuvieron que emigrar a otros sitios dándole mucha más trascendencia a su presencia en el continente, ¿no es cierto? Sí, hoy vamos a hablar sobre esas consecuencias inmediatas del sitio de Recife y cómo afectó a la comunidad sefardí que se había asentado en esta zona, como ya lo sabemos, ya lo hemos repasado en los programas previos. Así que el largo asedio a Recife había debilitado obviamente el poderío holandés en esta región y fue causante del aumento de la animosidad existente entre sus pobladores cristianos y judíos. No fueron únicamente los espías luso-brasileros quienes se vieron denunciados por los judíos residentes, también entre ellos y los holandeses se conocieron mutuas acusaciones en el sentido de existir una efectiva colaboración con las tropas enemigas. Para Newhoff, dice que esta situación, se referencia a esta situación al aludir a una carta escrita en septiembre de 1645 por un tal Gaspar Francisco da Costa, judío conocido con el nombre de Joseph Attias. Tal carta iba dirigida a Domingo da Costa Brandao, amigo de Caspar, y en ella le manifestaba su temor de que numerosos oficiales holandeses estuviesen dispuestos a entregarse al enemigo. Efectivamente, el 3 de septiembre de ese mismo año, 1645, las fuerzas holandesas que defendían el fuerte Cabo de São Agostinho se habían rendido. Según las noticias llegadas a Recife, el comandante de dicho fuerte, Mayor Hoogstraten, había recibido por ello la suma de 18.000 florines a modo de recompensa y al parecer había logrado convencer a gran parte de sus soldados para que desertaran junto con él. Los holandeses, por su parte, denunciaban a un judío de nombre Manuel da Costa por haber pasado al bando portugués con su mujer. Igualmente, se mostraban resentidos los holandeses por el hecho de que un grupo de judíos se embarcara para Holanda en 1645, a pesar de que el número de holandeses cristianos que volvía a su patria también era apreciable. Eh, Según se comprueba en la lista de pasajeros que se embarcaron a Ámsterdam el 12 de diciembre de 1645 en el navío Zelandia, el que naufragó en la isla de White, aquella isla donde naufragaron estos en el Canal de la Mancha, esa isla de White del Canal de la Mancha, y de la pérdida del barco y de su valiosa carga conteniendo marfil, madera del Brasil, Pau Brasil, y 500 cajas de azúcar. Se supo pocas semanas más tarde en Ámsterdam, donde además debió lamentarse la muerte de numerosos tripulantes. Así lo deja ver Hendrik Dedens, comerciante en Ámsterdam, en una carta fechada el 7 de febrero del siguiente año 1646. Un navío desde Brasil naufragó cerca de la isla de White. Llevaba 148 pasajeros, en su mayoría judíos. Solo se salvaron 28 personas.
La información entregada en torno al número de pasajeros que se salvaron ilesos fue corregida más adelante por los marineros del Elizabeth, los que portaban los tan ansiados alimentos para los sitiados de Recife. Al decir de ellos, se salvaron 40 personas y no 28, como también un saco de correspondencia, el que fue debidamente entregado a posteriori. Por otro lado, al revisar la lista de pasajeros con licencia de desembarque, advertimos que tampoco es cierto que en el navío Zeelandia viajaran mayoritariamente judíos. En realidad, de todos los tripulantes, solo 8 varones: Isaac D'Aguilar, David Rodríguez, Abraham Ferreira, Joseph Amenaca, Jacob Serrano, Moses Jacobs, Israel Rodríguez y Abraham Redondo eran judíos. Es verdad que dos de estos viajaban acompañados de sus familiares, pero no por ello el total ascendía de 14, siendo el número real de pasajeros inscritos en este viaje el de 56 personas. En general, la cantidad de habitantes del Brasil holandés que logró regresar a su patria desde que comenzó la insurrección luso-brasilera no fue considerable. Se puede hablar al respecto de numerosos predicadores calvinistas y de cierto número de comerciantes, tanto cristianos como judíos. Dos problemas se presentaron de partida a los interesados en embarcarse hacia Holanda: la falta de barcos anclados en Recife y, no menos grave, la imposición por parte de las autoridades de pagar las deudas contraídas hasta el momento antes de hacer abandono del país, en especial las deudas habidas con la Compañía de las Indias Occidentales por concepto de compra de esclavos, los que no pudieron ser vendidos dada la paralización de todos los trabajos agrícolas a consecuencia de la insurrección. Los judíos, por su parte, tenían la obligación de pagar impuestos adicionales a su congregación si querían obtener sus pasaportes. Este dinero estaba destinado a garantizar que la comunidad judía en su totalidad pudiera cancelar los préstamos contraídos en bien del funcionamiento de aquellas comunidades Sur Israel y Maguen Abraham. De este modo, muy pocos judíos lograron embarcarse a Holanda, por lo menos en 1645. Fray Manuel Calado cree que no fueron más de tres los que con muchas dificultades abandonaron Recife durante este año. Un caso aislado y de ocurrencia posterior es el de Luis de Mercado, quien, sin permiso ni pasaporte, logró abordar el 21 de enero de 1648 el navío Fama, regresando por este medio a Holanda. Mercado, quien primero había tentado su suerte en la venta de géneros y medicamentos en Recife, se dedicó más adelante a la compra de esclavos negros, debiendo en 1648 la apreciable suma de 11.824 florines, tal como se desprende de una carta que se despachó a la Cámara de Zelandia el 26 de febrero de 1648. Luego, unas desavenencias entre las dos congregaciones antes mencionadas tuvieron lugar, pues con el propósito de aliviar la situación de la asediada región de Pernambuco, se envió sin demora desde Holanda una expedición militar con más de 2.000 soldados y suficientes pertrechos, expedición que llegó a Recife a mediados de 1646. A esta siguió otra, mucho más grande aún, que los Estados Generales, junto con la Compañía de las Indias Occidentales, decidieron enviar en 1648 a fin de asegurar
la recaptura de los territorios adyacentes a Recife y Mauricia, indispensables para ofrecer una adecuada alimentación a los pobladores y soldados de esta zona, que ya no podían ser abastecidos continuamente por vía marítima. A pesar de este enorme despliegue bélico, las tropas holandesas no consiguieron su objetivo, con lo cual tanto la agricultura como la producción de la caña de azúcar tuvieron que ser paralizadas de manera absoluta. Durante estos años, la situación de la población judía también se había agravado, y no solo en lo económico, pues se produjo una quiebra en el plano de la convivencia armónica entre las congregaciones de Recife y Mauricia, a saber, Sur Israel y Maguen Abraham, respectivamente. Las desavenencias se hicieron notar a comienzos del año de 1648, desde que la congregación Mariano Abraham se negó a reconocer la supremacía de la congregación Sur Israel, tal como se había estipulado desde un principio. Para restablecer la necesaria concordia, debieron tomar cartas en el asunto las autoridades holandesas, quienes fueron explícitas al señalar que la existencia de la sinagoga de Mauricia debía estar supeditada al Mahamat de la congregación Sur Israel. Aparentemente, un grupo de la comunidad Magen Abraham, disconforme con la solución propuesta, informó de los acontecimientos al gobierno de la congregación judeo-portuguesa de Ámsterdam, eh, KK Talmud Torah, el que a su vez manifestó su extrañeza de que Sur Israel haya recurrido a las autoridades holandesas para resolver un problema de orden doméstico. La carta respuesta proveniente de Ámsterdam y fechada del 29 de enero de 1649 señalaba además que, en caso de que se persistiese en el propósito de clausurar la sinagoga en Mauricia, se paralizaría el envío de socorros para los pobres de Sur Israel. Desde Recife, con la firma del Jajam Aboab y de Aarón Sarfati, se contestó esta carta, negando en primer lugar que haya existido la intención de clausurar la sinagoga en Mauricia, y asegurando luego que todo el problema se había solucionado en completa armonía. No dejaron de indicar los firmantes que era imposible e inhumano abandonar a los judíos pobres de Recife, ya que por un lapso de 4 años, los que duraba el asedio a la ciudad, no se habían podido valer de su trabajo, por lo que esperaban que se siguiesen enviando víveres desde Ámsterdam. Luego, para subrayar más aún la situación aflictiva en que se encontraba la comunidad judía de Recife, Aboab y Sarfati agregaban en su misiva que, por deudas contraídas, habían tenido que hipotecar el edificio de su sinagoga junto con los rollos de la ley. Así finalizaban: no hubiéramos podido solucionar este problema de no haber estado unidos a los señores de la otra banda. Pues muchas gracias como siempre, David Rosenthal, y hasta la próxima entrega de Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo.